Buenas tardes con todos. Por favor, vamos a empezar la clase de la sesión, bueno, la sesión 2 de la semana 2, de hecho, en donde vamos a revisar el tercer tema referente a la parte de estadística. Unas cuantas indicaciones previas al empezar la clase. Por favor, primero me indican si me están escuchando y si se está visualizando la presentación. Para esto, por favor, como les había indicado, usemos la ventana del chat. ¿Sí? No utilicemos los micrófonos por cuestiones de evitar algún ruido eh, que nos pueda causar interferencias o conflictos. Y pues siempre vamos a usar la ventana de chat. Yo voy a silenciar a todos y pues el momento que amerite yo les voy a activar para que puedan utilizar los micrófonos, ¿sí? Entonces, por cuestiones también de mejorar el rendimiento con respecto a la parte esta de la videoconferencia, voy a desactivar mi cámara y si es posible ustedes también desactiven su cámara para que fluya un poco mejor, ¿sí? Entonces, de esa forma, entonces vamos a trabajar por lo menos en las siguientes clases, ¿no? Ok, antes de empezar, pues les había enviado un mensaje indicándoles que pues máximo hasta el día miércoles de cada semana, es decir, este miércoles que viene, vamos a tener o se va a realizar una clase complementaria o pues una tutoría sincrónica, ¿no? Bueno, sería sincrónica porque pues yo grabaría un video realizando o indicando ciertos ejercicios del tema que se revisó en la clase de hoy, por ejemplo, y pues con un poco pues tratando de avanzar lo referente a la parte de la teoría de la siguiente semana. Esto pues con el fin y el objetivo también bastante importante de que pues tratemos de utilizar y optimizar el tiempo al máximo. Recordemos que solo tenemos una hora con respecto a la parte de estadística y pues obviamente una hora es muy poco tiempo, realmente se va demasiado rápido y pues el objetivo también es un tanto pues tratar de realizar lo referente a la revisión del tema, tratar de hacer ejercicios y pues vamos a aplicar un elemento bastante importante que sería lo referente a la participación en el aula. ¿Y cómo se va a hacer la participación en el aula? Por ejemplo, una vez que se dé la clase, vamos a ver máximo unos 20 minutos, una explicación rápida, y los siguientes 40 minutos o digamos 35 minutos, o 30 minutos, porque en los próximos 10, los últimos 10 tomaríamos para poder tomar asistencias y resolver cualquier inquietud. Vamos a tomar esos 30 minutos para la resolución de cualquier tipo de inquietud y sobre todo la participación de parte de ustedes. ¿Cómo vamos a hacer esta parte de aquí? Pues una vez que se haga pues la parte de explicación de la teoría, que de hecho también se la hizo en este video asíncrono, en donde pues se explicó la parte de este tema. Entonces, un poco pues vamos a tratar de hacer ejercicios y para eso vamos a utilizar Excel, ¿no? Con el objetivo principal de poder mostrar la información que nosotros tenemos y pues realizar práctica. De tal forma de que cómo se va a participar, yo voy a permitir la utilización, sobre todo de, de la herramienta esta para compartir la pantalla y que ustedes puedan ir participando o van mostrando sus resultados que obtenemos del uso de la resolución de ejercicios. Ojo, estamos hablando de participación, más no evaluación. Es decir, si alguien por alguna razón pues se equivocó en un ejercicio, pues no estamos para evaluar en este momento, para eso están los exámenes. En este momento es la clase, es para la tutoría, sobre todo para orientar y guiar en el aprendizaje que ustedes tienen de un determinado tema. Y entonces sí se va a evaluar la participación. ¿Y qué es la participación? Alguien pues va a tener la potestad de compartir una pantalla, mostrar lo que está haciendo, de tal forma de que todos estén realizando la actividad que nosotros hacemos en esta materia. Y eso, pues, esa participación en clase va a formar parte de este 60% que era lo referente a, pues, la nota de seguimiento que comprende tareas,
tareas en el aula, foros que se resuelvan en el caso de que hubiera foros o actividades que se realicen en el aula. Entonces, todo esto también va a incluir la participación en clases, ¿no? Que equivale al 60% y el 40% que era pues lo referente a la parte de la evaluación. Por favor, así es que aquí, pues una vez que yo les indique, vamos a participar y espero que sea de forma activa. Además, también necesito algo muy importante. Por favor, los representantes de cada curso, tanto del paralelo y para el paralelo A y el paralelo B, quiero que pues me escriban en el chat o me envíen su número, su número personal, ¿sí? Para yo poder comunicarme con ellos mediante WhatsApp en el momento que se requiera, ya que pues todos deben tener formados grupos para comunicación. Entonces, por favor, eso quisiera que me ayuden con el representante del curso. Asumo que ya deben haber escogido en alguna otra materia y deben haber nombrado a alguien y si no, pues sería importante que pues lo hagan. Eso es con el objetivo de que pues el representante del curso es el nexo de comunicación con el docente, el nexo directo de comunicación con el docente y pues entre todos los compañeros. De tal forma también que el representante del curso va a realizar la validación de los temas que veamos en cada clase. Entonces, por favor, necesito que mediante la mensajería, pues me envíen los representantes de tanto del paralelo, el representante del paralelo A y el paralelo B, me envíen su número para poder yo escribirles o enviarles mi número para que puedan crear o comunicarme en caso de cualquier novedad. ¿Sí? Ok, entonces vamos a empezar la clase de hoy. Espero que pues esta parte haya estado clara, lo que les acabo de decir, cómo va a ser la participación del aula. Recordemos algo muy importante, que pues parte de este aprendizaje es fortalecer, es que ustedes también participen, ¿no? Pues no solo el docente va a dedicarse a hablar, 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 sino también ustedes como parte activa, pues es importante que ustedes puedan participar, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Un piloto realmente el día de hoy de participación sería, pero con el objetivo y el ánimo de que nosotros podamos realizar esto de manera mucho más interactiva y pues sacar el mejor de los provechos a a este esquema que estamos teniendo, a este modelo de educación que estamos teniendo, debido pues a las circunstancias que atraviesan no solo el país, sino también el mundo. Entonces, por favor, vamos a empezar. No sé si es que todos recibieron el mensaje mediante el campus virtual, eso sí quisiera que me indiquen si alguien tuvo algún inconveniente, nunca recibió el mensaje que yo les envié, me parece que fue el día miércoles que les envié, y pues de esa forma los días miércoles, cuando máximo, se va a subir el video de la clase sincrónica. Entonces es importante que lo revisen, que vean les va a servir de pronto como una ayuda en donde pues de pronto se resolverá algún ejercicio, se resolverá casos prácticos con el fin de reforzar lo que se ve en clases. Como les había dicho, tenemos una hora y pues a veces una hora es demasiado corto el tiempo y pues necesitamos tomar en cuenta esto, ¿no? Hay personas que dicen que no han recibido, pues quienes no recibieron de pronto haya sido porque tenían la dirección de correo mal establecida, pero yo traté de enviar a todas las personas que pues estuvieron enroladas en el campus virtual hasta el día miércoles. Quienes lo hicieron paulatinamente, pues es muy posible que no hayan recibido, ¿sí? Otra cosa también importante, por pedido de la coordinación del nivel de ajuste curricular ONAC, las tareas se van a extender hasta la tarea de la semana 1, se van a extender hasta el 26 de abril por pedido, ¿no? Porque ha habido varios compañeros que han ido pues sobre todo reintegrándose en estos días, pero lo importante es que lo hagan, ¿no? Entonces, por favor, revisar si los elementos que tenemos en el campus virtual, va a haber la grabación de la clase, va a haber una grabación asíncrona, la cual va a poder evidenciar o mostrar un caso particular o ejercicios resueltos, ¿no? Entonces, un poco, pues, refiriéndonos a lo que vamos a revisar, hemos visto, pues, o se avanzó en la clase asíncrona en la parte de tabulación y representación gráfica de datos cualitativos y cuantitativos.
discretos. Ya habíamos un poco visto esta parte o habíamos hablado de qué son las variables de tipo cualitativa, las variables de tipo cuantitativa y pues es importante que sepamos cómo pues tabular, representar la información. Hablamos en este caso y en primera instancia de datos no agrupados, llevamos a datos sin agrupar y vamos a ver qué significa cuando agrupemos datos y esto pues va a estar en la siguiente clase que vamos a revisar. Pero por ahora vamos a basarnos nuestro caso y pues nuestro ejercicio con respecto a esto, ¿no? Vamos a avanzar entonces máximo hasta las 15:20, vamos a tener la parte 15:20, 15:30, la parte de la revisión de esto y empezamos a hacer ejercicios. Ya les voy a explicar cómo vamos a hacer los ejercicios, cómo vamos a trabajar y pues de primera mano pues es importante también, yo voy a tratar de colocar un archivo de Excel en el cual se propongan ejercicios o uno o varios ejercicios que haremos en el aula y pues también al final yo subiré pues una vez acabada la clase subiré pues un archivo de Excel con la solución o la respuesta a lo que hagamos en clases para que pues tengan como material de refuerzo, ¿no? Entonces vamos a ver la parte de tabulación. Importante, siempre que nosotros tenemos información, es importante definir una correcta tabulación y esto implica que nuestros datos tengan encabezados, de que tengan claros y establecidos, sobre todo para la hora de realizar un análisis respectivo. Es importante que cuando tabulemos en los encabezados también esté las unidades en las que se expresa dicha medición, sobre todo para que nos permita incluir la información suficiente para saber sobre qué respecta dicho análisis. Entonces es muy importante que nosotros hagamos todo este tipo de elementos cuando nosotros utilicemos sobre todo la información de la tabulación, ¿sí? Es importante también revisar la validez de los cálculos o argumentos que utilizamos, incluir fuentes de cuando corresponde, es decir, si yo tomé información, qué sé yo, del INEC, yo tomé información de datos públicos que tiene el país o tomé de algún lado los datos, es importante que se incluya la fuente para poder no tener ningún tipo de complicación a la hora de usar. Recordemos que la información que está en Internet no toda es normada y entonces por eso es importante que nosotros utilicemos esto de la verificación y sobre todo la referencia, ¿no? Vamos a tener la distribución de frecuencias y para hacer una distribución de frecuencias es importante tabular los datos, es decir, obtener nuestros datos y nuestro conjunto de datos, procesarlos para poder realizar elementos bastante importantes e interesantes con respecto a la tabulación de los mismos. El objetivo de la tabulación es tener una perspectiva bastante interesante y sobre todo útil a la hora de poder realizar un análisis. Para eso vamos a tener nuestra tabla de distribución de frecuencias en las cuales vamos a tener elementos como la variable X que representa a nuestros elementos de la variable, las frecuencias absolutas, las frecuencias acumuladas absolutas, las frecuencias ordinarias relativas, las frecuencias acumuladas relativas, los porcentajes acumulados y pues todo esto nos va a permitir realizar un análisis. Cada uno de estos los vamos a explicar a continuación y vamos, de hecho, también a realizar los cálculos para poder utilizar cada uno de ellos, ¿no? La variable X nos permite identificar las variables con respecto a los distintos elementos que representan mis valores. En este caso, si escogí un datos de tipo cuantitativo, cualitativo, en donde tengo las profesiones, las preferencias, los géneros, digamos, los niveles de educación y una serie de elementos, pues nosotros establecemos a esta variable que nos permite identificar ciertas características que en este caso puede ser variables de tipo cualitativas, ¿no? La frecuencia va a ser el número de veces al que se repite dicha variable, es decir, cuántas veces tengo la profesión ingeniero, cuántas veces tengo la profesión contador, cuántas veces tengo la profesión administrador, ¿sí? Y todo esto, pues, con el objetivo de pues, utilizarlo de forma adecuada. Las frecuencias acumuladas absolutas son aquellas que se obtienen de la suma de veces sucesivas de f. En primera instancia, la frecuencia acumulada absoluta nos va a permitir tener un valor, ¿sí? El primer valor va a ser el igual del mismo primer valor que tengo. El siguiente valor va a ser la suma del primer valor más el valor de f minúscula siguiente y de esa forma hasta tener el último de nuestros resultados como
el total de número de sujetos. De hecho, es importante que cuando yo tenga la suma de la frecuencia absoluta, nos va a permitir tener el total de nuestros elementos de análisis o nuestros sujetos, ¿no? Vamos a ver ya más adelante el ejemplo y nos va a quedar más claro. Solo un tanto para mencionar qué es lo que tenemos aquí, ¿no? Vamos a tener la frecuencia ordinaria relativa y esta nos permite tener o dividir cada una de las frecuencias absolutas con respecto a cada una de las frecuencias para el total de datos que nosotros tenemos. Aquí vamos a tener un valor decimal. Dicho valor decimal, al sumar todos los valores, vamos a tener como resultado la unidad. Entonces es importante que pues se tome en cuenta esto a la hora de verificar o validar la información, ¿sí? Ok, entonces vamos a ver la frecuencia ordinaria relativa porcentual, bueno, la acumulada, en la cual pues se divide la frecuencia acumulada o F mayúscula, que vendría a ser la anterior que revisamos, ¿sí? Que vendría a ser las frecuencias acumuladas absolutas, y esto con el objeto de dividir para n, y cada uno de los valores nos va a representar sobre todo un valor decimal en el cual la última frecuencia relativa acumulada es la unidad, ¿sí? O sea, no sumando toda esa columna, sino la anterior va a darme la unidad. Ya vamos a hacer el ejercicio para poderla entender de una forma un poco más explícita, ¿no? Entonces también tenemos la frecuencia ordinaria relativa, ¿sí? Y que nos permite obtener el valor porcentual. Es de hecho el mismo valor que tengo en la frecuencia ordinaria relativa, pero multiplicado por 100 para expresar en formato de porcentaje, ¿sí? Y pues la frecuencia relativa acumulada porcentual, la que nos permite establecer los porcentajes, ¿sí? Y esto multiplicado por 100. Ok, importante. Vamos a tener este ejemplo que de hecho se había visto en el video, ¿no? En donde nosotros tenemos nuestros sujetos o 26 personas que cada uno se determinó o se estableció qué profesión tenía, ¿sí? Eso es lo importante. Primero, contar con cada uno de estos valores, ¿sí? Cada uno de estos valores entonces nos va a permitir realizar elementos o pues vendría a representar nuestro objeto de estudio, ¿sí? Voy a salir un momento de esto para, voy a compartirles el campus virtual un momento para hacer lo siguiente, para empezar a hacer el ejercicio y poder entender mejor esta parte de aquí. Ok, voy a compartirles el campus virtual y en el campus virtual nosotros en la semana 2 tenemos un archivo de Excel, ¿sí? Sí, como podemos visualizar en enlaces y documentos, hay un archivo de Excel que dice ejercicio. Por favor, necesito que descarguemos este archivo, ¿sí? Vamos a descargar este archivo, ¿sí? Y vamos a trabajar sobre el mismo, ¿no? Ok, ya tenemos el archivo. Una vez que descarguemos, ¿sí? Vamos a tomarnos unos minutitos hasta descargar y pues vamos a abrir dicho archivo, ¿sí? Entonces un poco voy a ir acortando el tamaño de la ventana o de las opciones para que ustedes puedan visualizar la información. No sé si es que hasta el momento se visualiza de forma correcta, ¿sí? Si alguien tiene algún inconveniente, no se visualiza bien, por favor me indica para poder hacer un poco más grande el zoom y que se pueda visualizar la información. ¿Sí? Sí se ve correcto. Perfecto. Ok, es muy importante. Bueno, aquí hay un ejercicio en el que este ejercicio después lo vamos a hacer todos, ¿sí? Este ejercicio lo vamos a hacer después todos, pero voy a crear una hoja nueva aquí, ¿sí? Para hacer el ejercicio que está en la presentación, ¿sí? Y para esto voy a hacer lo siguiente. Tengo aquí esta hoja nueva, donde me creé esta hoja nueva, y pues voy a abrir el PowerPoint y voy a copiarme esta tablita que tengo aquí, ¿sí? Esta tabla que tengo aquí me la voy a copiar y la voy a pegar, en Excel, ¿sí? Y la pego en Excel, ¿sí? No importa si quiero, le dejo que me ponga sin los colores que me aparecían ahí. El objetivo es que nosotros tengamos, sobre todo, los
objetos de estudio, en este caso vendrían a ser los 26 sujetos, ¿sí? Los 26 sujetos que representarían a nuestro objeto de estudio, ¿sí? Le puse bordes si deseo, ¿no? Ok, lo único que hice fue copiar la información de la presentación. Ahora, yo voy a tener eh, en mi presentación, como podemos darnos cuenta en la presentación, yo también tengo la posibilidad, voy a hacer un poco más pequeño esto para que se pueda ver de mejor forma la presentación. Voy a tener que llegar a hacer esta tabla que tengo aquí, ¿no? Entonces, esta tabla también la puedo copiar y la voy a copiar y la voy a pegar en el Excel, ¿sí? En la parte inferior aquí, ¿no? Lo puedo pegar de tal forma que ya pueda realizar mi ejercicio, ¿no? Si vemos aquí, al seleccionar todos estos elementos, me doy cuenta en la parte de la barra, ay, perdón, parece que no está compartiéndose el Excel, en el Excel ya le copié la información y pues nosotros podemos darnos cuenta que pues nosotros al seleccionar todos estos elementos, nosotros tenemos los 26 sujetos. ¿Cómo me doy cuenta? En la parte de abajo de la barra de estado que tengo en el Excel, dice recuento 26. Es decir, yo tengo 26 elementos o sujetos para poder realizar, eh, realizar mi estudio, ¿sí? Entonces, lo que a continuación vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Una vez que ya tengo estos elementos, voy a empezar a calcular cada uno del conteo de las profesiones que yo tengo, ¿no? Entonces, yo quiero saber mis profesiones y pues quiero saber cuántos administradores hay, cuántos economistas, cuántos estadísticos, cuántos contadores y cuántos ingenieros, ¿sí? Voy a utilizar, bueno, aquí como tenemos nuestros datos, solo hay 26 elementos, es bastante fácil realizar el conteo, ¿no? Pero vamos a utilizar una función o una fórmula que me permita hacer esto de una forma mucho más automatizada y mucho más sencillo hacerlo, ¿no? Para eso tenemos una función que se denomina contar.sim, ¿sí? Entonces voy a empezar a utilizarla. Pongo el igual y pongo contar. Sí. Presiono el tabulador y me dice cuál es el rango y cuál es el criterio. El rango va a ser todo este conjunto de celdas y mi criterio, ¿sí? Me dice que ponga punto y coma, ¿sí? Aquí me dice en la fórmula, si nos fijamos en la parte de aquí donde tengo contar, punto sí, puse el rango y dice que ponga punto y coma y especifica el criterio. Mi criterio va a ser la celda que tengo acá, ¿sí? Ok, siempre es importante cuando nosotros utilizamos Excel trabajar con lo referente a el uso correcto de las referencias, ¿sí? Cuando yo copio una fórmula, el Excel lo que va a tratar es de hacer lo siguiente. Quiero que vean, ¿no? Una vez que tengo la fórmula aquí, doy un Enter, me dice que hay 7, que es lo correcto, ¿no? Pero si copio la información va a empezar a alterarse. En realidad, yo debo tener 26, pero si me doy cuenta, ¿sí? Si me doy cuenta y al sumar toda esta columna, utilizando la autosuma que tengo aquí, me doy cuenta que no tengo los 26, tengo 14. ¿Qué pasó con toda esa información? Entonces es importante que sobre todo nosotros tomemos en cuenta esto. La fórmula aquí empezó en A1 a G4, correcto, ¿no es cierto? ¿Sí? Que vendría a ser mi rango donde está mi objeto de estudio. Pero aquí ya no es A1 G4, dice A2 G5. Es decir, la primera fila ya no la está contando. Si voy un poco más abajo, dice A3 G6. Si voy un poco más abajo, A4 G7. Y esto va a suceder. Si yo no quiero que esto suceda, utilizo el uso correcto de las referencias que se denominan referencias absolutas. Sí, y para hacer esto, lo que hago es seleccionar el rango y presionar la tecla F4 una sola vez. ¿Sí? De tal forma que si se dieron cuenta, voy a hacerlo de nuevo, seleccionado el rango, presiono F4, ¿sí? Y pues me aparece un símbolo de dólar antes de la letra y antes del número en el rango que yo tengo, ¿correcto? Cuando tengo esto, el Excel va a entender que ese A1, G4 es común para todos, o
más bien dicho, va a ser constante ese rango para todos o para toda mi fórmula, ¿sí? Entonces, si yo hago esta copia, nos damos cuenta que los valores ahora sí son los correctos, ¿sí? Aquí estoy buscando en ese rango, si me voy más acá abajo, estoy buscando en el otro, en el mismo rango, y pues lo único que va cambiando es el criterio, que en este caso vendría a ser la profesión, ¿sí? ¿Está correcto esto? Sí, les voy a dejar la fórmula para que la visualicen de acuerdo a lo que yo pues había hecho para contar mis valores, ¿sí? Es importante esto. No se preocupen, al final de todo esto, de igual forma, yo voy a subir este archivo resuelto para que ustedes lo puedan visualizar. Y de igual forma también, hasta el día miércoles, voy a preparar unos cuantos ejercicios más en donde en el video asíncrono voy a realizar la resolución de esto y pues de igual forma se subirá dicho archivo resuelto con los ejercicios, ¿no? Entonces, una vez que tengo eso, pues yo ya tengo mi frecuencia y mi frecuencia era, o la frecuencia que nosotros tenemos, que nosotros especificamos en esta variable se denominaba frecuencia absoluta con la F minúscula, ¿sí? Voy a poner aquí el nombre, voy a poner el nombre de los datos para que nosotros nos quede un poco más claro. Aquí le voy a poner el nombre de los datos, aquí le voy a poner esta F, le voy a poner un comentario, ¿sí? Un comentario que se llama frecuencia absoluta, ¿sí? Este de aquí vendría a ser nuestra frecuencia acumulada absoluta, ¿sí? Y de tal forma que pues nosotros podamos saber qué significa cada uno, ¿sí? Es importante identificar y sobre todo los nombres tienen su sentido a la hora de nosotros establecer todo este tipo de elementos, ¿no? Esto pues lo voy a poner con el ánimo de que nosotros sepamos qué estamos calculando en cada uno de dichos elementos, ¿sí? Entonces aquí vamos a utilizar las frecuencias relativas porcentuales también, que vendría aquí, la frecuencia relativa porcentual, ¿sí? Y la frecuencia acumulada relativa porcentual, ¿sí? Entonces cada una de estas variables tiene un nombre. ¿Estamos? Entonces aquí, pues yo puedo saber que esta es la frecuencia absoluta, que esta es la frecuencia acumulada absoluta, que esta es la frecuencia ordinaria, que esta es la frecuencia acumulada relativa, que esta es la frecuencia ordinaria relativa o porcentual, ¿no? De tal forma que ya puedo tener mis datos de esta forma, ¿no? ¿Y qué representaba la frecuencia? La frecuencia que tenemos aquí. La frecuencia acumulada absoluta nos permitía tener la frecuencia acumulada absoluta, nos permitió obtener la suma sucesiva de cada frecuencia absoluta o F minúscula y nos permite integrar cada una de las filas de una distribución de frecuencia y pues esto se logra en base a la acumulación de los elementos, ¿sí? La primera fila pues va a tener el primer valor y la frecuencia se va a ir sumando de acuerdo al siguiente valor de F. ¿Cómo lo hacemos? Vendría igual, el primer valor vendría a ser el que tengo aquí, ¿sí? El siguiente valor vendría a ser el valor anterior más el valor F que yo tengo aquí, ¿sí? ¿Estamos? El primer valor siempre va a ser el mismo o va a ser igual. El siguiente valor va a ser el valor anterior más el valor anterior de F mayúscula más el valor de F minúscula, ¿sí? El valor siguiente, más bien dicho, ¿sí? De tal forma que tenga en este tónico. Si yo ejecuto o copio, ¿cómo compruebo que está correcto? Voy a poner colores aquí, ¿sí? Voy a poner aquí que esto es relacionado a esto, ¿no? El último valor de la frecuencia acumulada absoluta va a ser igual al total de elementos que nosotros tenemos en nuestro ejercicio. Solo el primero, la fórmula va a ser de esta forma. Solo el primero, ¿no? El siguiente valor va a ser la suma de este valor más de este valor. Aquí no puse referencias, porque si yo copio y veo, pues está haciendo lo que yo necesito, ¿sí? Entonces no es necesario poner
no es necesario poner referencias. Lo que sí debo tomar en cuenta que se haga de esta forma, ¿sí? El valor anterior el valor anterior de la frecuencia acumulada absoluta más el valor siguiente de la frecuencia absoluta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Hasta ahí, algo que no esté claro, por favor. Todo claro, dice. Está todo claro. Si alguien tiene inconvenientes, por favor, me lo dice, ¿sí? Podemos repetir con todo gusto, ¿sí? Todavía tenemos 30 minutos y vamos a tratar de aprovechar al máximo esto, ¿ya? Entonces, ahora sí vamos a ver la frecuencia ordinaria relativa. ¿Cómo se calcula la frecuencia ordinaria relativa? Dice, es F minúscula dividido para N. N vendría a ser, voy a ponerle aquí, en este que dice total, voy a poner que esto representa n. N es el total de elementos que yo tengo en mi muestra para realizar sobre todo mi ejercicio, ¿no? Entonces, n es el total de la muestra. Entonces, ¿qué pondría? Igual, vendría a ser igual el valor de f dividido para n. Pero aquí debemos tomar en cuenta algo. N es común para todos. Si yo hago de esta forma y copio la fórmula, ¿sí? Voy a tener un error porque está dividiendo, fijémonos en este campo está correcto, pero en la siguiente fórmula está dividiendo el valor de f para un n que no existe. Entonces nosotros debemos utilizar lo mismo que hicimos en el anterior. Me ubico sobre este B14 que tengo para mi caso, presiono F4 de tal forma que me aparezca el símbolo de dólar tanto antes de la B y antes del 14 con el objetivo de que siempre divida a cualquier número para este B14. De tal forma que si vuelvo a copiar, ¿sí? Tengo los valores adecuados. Ahora, ¿cómo compruebo que está correcto? Dice que la suma de todos estos valores de H, si pongo la autosuma, debe ser igual a 1, ¿sí? A la unidad. Esto me indica que pues aquí tengo otra comprobación, ¿sí? Tengo otra comprobación, en donde todos los valores de la frecuencia ordinaria relativa deben ser 1, ¿sí? Y vamos a hacer la frecuencia ordinaria relativa acumulada. Dice que es la división de F mayúscula para N. Entonces vamos a hacer lo mismo. Igual F mayúscula dividido para N, pero aquí N también debe ser constante y ponemos F4. ¿Ok? Copiamos la fórmula y aquí hasta el anterior, porque es la acumulada, debería ser, es decir, hasta el último valor o el anterior o el último de los cálculos debería ser 1. Otra forma de comprobar. ¿Correcto? ¿Sí? Hasta ahí. Preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Ok. Entonces, vamos a ver ahora cómo se calcula el porcentaje. Y el porcentaje decía que era igual, en este caso para la P minúscula, que representaba a nuestra frecuencia, ¿sí? Que representaba la frecuencia ordinaria relativa porcentual, vendría a ser el valor que tengo de la frecuencia ordinaria relativa por, no, perdón, no lo seleccioné, por 100, ¿sí? Y pues obtenemos nuestros valores porcentuales. Para corroborar que esté correcto esto, la suma de todos estos valores debería darme 100, ¿sí? De esta forma, nosotros comprobamos que esté correcto la tabla de distribución de frecuencias.
Se llama tabla de distribución de frecuencias porque nosotros establecemos los distintos elementos de frecuencias para cada uno de nuestros valores analizados de una determinada variable. ¿Sí? Y para el porcentual era igual a H mayúscula por 100. ¿Cómo verificaba? Cuando en el último valor de cálculo, pues debería darme 100. Entonces, aquí tenemos los tres elementos que nosotros hemos corroborado, ¿sí? Para, sobre todo, realizar nuestra respectiva comprobación, ¿sí? Entonces, no es complejo la parte de la tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados. Es bastante sencilla. Lo importante y lo clave para poder realizar todo esto es esta columna que tenemos aquí, ¿sí? Que nos permitía encontrar la frecuencia absoluta. Y en este caso, la frecuencia absoluta era el número de veces o repeticiones de esa determinada variable. Es decir, la variable administrador, la variable economista, la variable estadístico, la variable contador y la variable ingeniero. Ojo, aquí es importante, si yo utilizo o si hago un ejercicio en papel, pues lo único que tengo que hacer es realizar una cuenta, ¿no? Contar cuántos administradores tengo, ¿sí? Contar cuántos economistas tengo y de esa forma. Si utilizo Excel, una recomendación muy importante es que yo verifique que este nombre que dice administrador y el que estoy usando para esta fórmula, pues sea igual al que tengo aquí. Ya que si es que, por ejemplo, tiene un espacio de más o tiene una tilde, pues no va a buscarme y no va a encontrar de forma correcta utilizando la función contar.sí. ¿Ya? Ok, y ahora entonces lo siguiente pues es, una vez que tenemos la tabla de distribución de frecuencias, si nosotros visualizamos nuestros elementos, aquí voy a compartirles de nuevo la presentación. ¿Sí? Y en la presentación, pues nosotros ya tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencias que debería quedar establecida de esta forma, que es lo mismo que acabamos haciendo nuestro cálculo. Ahora, ¿por qué apareció 0.99? Porque no están utilizándose todos sus decimales. De preferencia, siempre es importante el redondeo mínimo o máximo, el redondeo a 3 decimales, ¿no? Entonces aquí es importante, de pronto no se toma en cuenta algún número y por eso pues tomamos o tenemos este tipo de valores, ¿sí? Es importante contestar estas preguntas. De acuerdo a nuestros ejercicios, a ver, quiero que me contesten. ¿Qué porcentaje de sujetos son ingenieros? ¿Quién me determina o qué me determina sobre todo, qué columna me determina o me indica el porcentaje de nuestros valores? Les doy dos alternativas. La frecuencia acumulada relativa, o más bien, a ver, les doy dos posibles alternativas. La frecuencia ordinaria relativa o la frecuencia ordinaria relativa porcentual. ¿Cuál de las dos me determina el porcentaje? Aquí alguien nos solicitó y le activo el micrófono, por favor. Les activo a ver quién desea hablar. La frecuencia ordinaria relativa porcentual. Correcto, muy bien, ¿sí? De acuerdo. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de ingenieros de acuerdo a lo que obtuvimos como resultados? Para contestar esa pregunta. 26.92, dice el compañero. ¿Correcto o no? Correcto. Sí, muy bien. Ahora, ¿cuál es el porcentaje de administradores, economistas? A ver, administrador, economista y estadístico. ¿Cuál vendría a ser? Administrador, economista y estadístico. 61.53. Perfecto, la suma de los tres valores. ¿Sí? Entonces, muy bien, esto nos ayuda sobre todo a tener la posibilidad de nosotros responder ciertos elementos o preguntas y la tabla de distribución de frecuencias es muy útil para esto. Si nosotros vamos a hacer la representación gráfica, ¿cómo hacemos dicha representación gráfica? Es importante que para la representación gráfica nosotros tomamos en cuenta o enfaticemos para poder realizar un análisis de nuestros elementos, pues utilizar
elementos que nos permitan hacer dicha representación. Es importante que en los ejes coloquemos los valores importantes, ¿no? Sobre todo, dice aquí, necesito las variables cuantitativas discretas y las variables cualitativas en nuestro eje. En este caso ponemos las variables, que sería administrador, economista y todo lo demás. Y sobre cada valor levantamos una barra de altura sobre la frecuencia absoluta u ordinaria relativa. Absoluta u ordinaria relativa. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? ¿Sí? ¿Y cuál es la frecuencia absoluta ordinaria relativa? ¿Alguien me puede decir? Las letras nada más. La frecuencia ordinaria absoluta y la frecuencia ordinaria relativa. ¿Cuáles serían las letras? Correcto, F y H minúscula, ¿sí? H minúscula. ¿Estamos? Nosotros utilizamos nuestros datos para hacer esto. Entonces, vamos a tratar de trazar un gráfico. Vamos a hacer y seleccionar aquí las profesiones y seleccionamos esta variable. Primero, vamos a borrar vamos a quitar, aquí vamos a quitar este que dice profesiones y vamos a ponerle a continuación de variable, ¿sí? Y vamos a borrar esta línea que tenemos aquí, ¿sí? Con el objetivo de que esté en un mismo valor, ¿no? Entonces voy a seleccionar estas dos columnas, donde tengo la variable X de profesiones y F. Y para nosotros poder, a ver, perdón, no estoy compartiendo el Excel. Ya, ok. Entonces lo que hice, voy a hacer un control Z para que puedan ver. Lo que hice es esto, ¿no? Profesiones, le corté de aquí y le pegué a continuación en donde dice variable. Y aquí borré esta fila para que estén pegados tanto las variables profesiones y nuestras columnas que yo tengo de mis datos. Seleccionamos, por ejemplo, estos datos. Utilizamos el menú insertar, nos vamos a nuestros gráficos, ¿sí? Y vamos a todos los gráficos y automáticamente Excel me ayuda o determina que mis datos que estoy seleccionando son correspondientes a ciertos elementos como son pues los gráficos que nosotros tenemos en Excel. Bueno, voy a ponerle, ¿ahí sí se ve? Sí, ahí sí se ve. Entonces, lo que voy a hacer es, me voy a insertar, doy un clic en insertar, aquí en gráficos, y automáticamente el Excel me determina o me indica, pues, nuestro gráfico que, pues, sería sobre todo idóneo para este ejercicio. Y, pues, si pongo en todos los gráficos, es importante seleccionar el de columnas, y aquí, pues, tenemos la posibilidad de utilizar el de columnas utilizando una nomenclatura de colores que se ve mucho mejor y pues nos muestra la información, ¿sí? La información que tenemos de nuestras profesiones y sus respectivos datos, ¿no? Sí, aquí le puedo cambiar el título del gráfico y le puedo poner profesiones, ¿ya? Entonces aquí ya tengo mis respectivos valores, ¿sí? En donde pues tengo la frecuencia F, que vendría a ser el número de valores que se repiten, y me dice por cada color en la leyenda lo referente a cada una de las profesiones. Ahora, seleccionamos la variable y ahora utilizamos el H minúscula, ¿sí? Pero ¿cómo seleccionamos los valores? Selecciono la columna y con control, presionando control, selecciono la siguiente columna que es H. Y aquí vamos a utilizar esto para poder expresar sobre todo un gráfico utilizando el gráfico de pasteles, ¿no? Sí, un gráfico de pastel, ¿sí? En donde a la hora de utilizar el gráfico utilizamos el circular, podemos ver que nos aparece en formato de porcentaje, en el cual podemos utilizar ciertos elementos que tenemos aquí, ya sea en una forma 3D o una forma plana, en donde tenemos la información gráfica, ¿sí? Utilizando dicha herramienta para poder expresar de forma gráfica en forma de pastel, ¿sí?
Si deseo, yo puedo cambiar la información y poner el título que necesito de acuerdo a lo referente. Le podría poner frecuencia absoluta ordinaria, ¿no? Pongámosle aquí. ¿Sí? Frecuencia absoluta ordinaria. ¿Ya? Y una vez que deseo, pues también puedo tener la posibilidad de utilizar el formato de esto para agregar elementos como son las etiquetas de datos, ¿sí? En donde nosotros podemos ver los valores de las etiquetas de datos y podemos seleccionar elementos como nuestros valores, ¿sí? En donde podemos visualizar nuestros valores y aquí podemos cambiar la información utilizando más opciones, ¿sí? En donde nosotros podemos cambiar las opciones de etiqueta utilizando elementos, ¿sí? En donde podemos de pronto cambiar la información. Si yo no quiero utilizar el valor y quiero poner un porcentaje, lo puedo poner y fíjense, me aparece en formato de porcentaje, ¿no? Entonces aquí, si yo quiero cambiar, vamos de nuevo, voy a hacerlo de nuevo. ¿Sí? Le damos un clic en este más, ponemos en etiquetas de datos, aquí ponemos más opciones, nos aparece esta etiqueta de gráfico y aquí nosotros ponemos, le damos un clic en la posibilidad de ver las propiedades, ya sea el tamaño, puedo cambiar las propiedades, ¿sí? El texto que tiene alternativo o pues también cambiar ciertos elementos de esto, ¿no? Al seleccionar opciones de texto también tenemos las opciones de relleno, ¿sí? Y si deseo cambiar la información, pues yo puedo aquí cambiar todos los datos referentes a mi texto. Si quería ponerle la información de la leyenda, ¿sí? Sí, aquí podemos ver la información de la leyenda. Un segundito. La información de la leyenda que nosotros tenemos. Podemos ver la información de establecer elementos de sombra, cambiar una serie de opciones bastante interesantes y pues en cada uno de estos tenemos la posibilidad de cambiar las opciones de nuestro gráfico, ¿sí? Entonces es importante que nosotros tomemos esta información para poder cambiar los distintos tipos de elementos, sobre todo que queremos que aparezcan en nuestro gráfico, ¿no? Entonces aquí dice el título del gráfico, el área de trazado, ¿sí? Podemos cambiar todo este tipo de elementos. Todo es en las etiquetas de datos, ¿no? Entonces si yo quiero pongo las etiquetas de datos, ¿sí? Si quiero personalizarlas o cambiarlas, ¿sí? Utilizo esta opción en donde nosotros podemos cambiar. Déjenme ver aquí las opciones de la etiqueta, en donde aquí primero seleccionamos la opción de la etiqueta y en opción de etiqueta escogemos si queremos algún valor en específico, ya sea el valor o el porcentaje, ¿no? Que habíamos visto, ¿sí? Y si deseo, puedo escoger un número donde quiero que me aparezca y puedo cambiar alguna serie de categorías bastante interesantes a la hora de utilizar esto, ¿sí? Entonces, no es compleja esta parte de la utilización de esta herramienta Excel y sobre todo nos permite realizar ciertos elementos como la utilización de este tipo de herramientas, sobre todo para poder representar nuestros datos, ¿sí? Aquí hay un ejercicio que de hecho, pues, lo pueden realizar como, como pues podría ser como repaso o como evaluación, pero lo que quisiera es para ahora un poco tomar en cuenta la participación de quienes hicimos este ejercicio, quienes hicieron este ejercicio, pues me vayan compartiendo su pantalla e irles pues revisando en el caso de que alguien tuvo algún inconveniente. Para eso, voy a detener la compartición de mi pantalla y voy a seleccionar la opción de compartir múltiples pantallas. A ver si alguien se anima. Vamos a hacer la prueba el día de hoy, ¿sí? Si alguien se anima y mostrar lo que hizo con respecto a este ejercicio. Perfecto, ya tenemos el compañero Eddie Logroño. Nos compartió aquí. ¿Cómo está, Inge? Sabes Correcto, que Eddie. tuve problemas aquí en la variable, perdón, en la frecuencia porcentual absoluta, ordinaria absoluta y esta otra no me salió 100%. Ya.
De preferencia, el porcentaje que tenemos aquí, deberías, aquí el error que tú tienes, deberías el porcentaje, sobre todo el que tenemos aquí, que dice P porcentaje, debería ser H minúscula por 100. Esa es la fórmula, ¿no? Pruébale haciendo eso. Ponle igual ahí, H minúscula por 100. Esa es la fórmula para el cálculo de ese valor. Cópiale. Hasta una más abajo. Sí, una más abajo. Y la suma de todos esos debería darte 100. ¿Sí? Correcto. El P mayúscula, en cambio, es el H mayúscula por 100. Y el último valor debe darte 100. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Listo, Eddie. Muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? Yo. A ver. Yo también tengo compartido, Inge. Perfecto. Muy bien. Está muy corto. A ver, veamos. Total te hice 14. ¿Qué pasó aquí? ¿Te olvidaste de copiar alguno? ¿En cuál? Ah, bueno, tienes, es que bueno, aquí tus datos. Tengo otros datos. Ah, tienes otra distribución, no copiaste de la Ajá. presentación. Ya, bueno, no No. importa. Lo importante es que pues nuestros datos coincidan. La frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada o absoluta acumulada deben ser los mismos y cada uno de ellos pues debe representar lo mismo. Sí, eso es lo importante que debemos cumplir. ¿Sí? Perfecto. Ajá. Listo. ¿Alguien más? Yo también. A ver. Yo también, Inge. A ver, vamos uno por uno. ¿Quién? El A mío ver. ya está. Ya, perfecto. Yo dije, A ver. El mío también. A ver, vamos en orden. Primero vamos a, levanten la mano quien, y yo les voy indicando. Vamos primero con el que compartió, la persona que compartió primero. Vamos con Stalin Lugmania. Sí, primero a ver, compártale. Sí, Tú puedes, ya está compartido. a ver, No sé si lo ven. ya les voy a ver. Stalin Lugmania, ya. Aquí tenemos. Sí, correcto. ¿Estamos visualizando todos? ¿Sí? Perfecto. Muy bien, Stalin. Vamos a alguien más, por favor. Voy a Yo. seleccionar a Vinicio Huachamín. ¿Sí? Sí, ya está compartido. Perfecto. Sí, estoy seleccionando. Los están viendo todos, ¿no? Vinicio, aquí está tu solución, que lo estamos viendo todos. Sí, también está bastante bien. Ok. Jonathan Revelo, que también nos compartió. Sí, perfecto. Muchas gracias, Jonathan. Vamos con Axel Maldonado. Sí, está un poquito pequeño el zoom. Si lo podemos hacer un poquito más grande, que se ve bastante pequeño. Axel. Correcto, ahí está muy bien. Aquí tengo un inconveniente, Axel. No sé, le hiciste el otro ejercicio, ¿no? Le hiciste el ejercicio. Finge, el otro Ya. que usted nos dijo que está Perfecto, perfecto, ya. Por eso tenemos el valor de 100. Veamos si está correcto. Tenemos los mismos valores. Correcto. Listo, Axel. Vamos con alguien más. Andrés Rodríguez. ¿Listo, Andrés? Muy bien. Sí, está muy bien. Llegamos a hacer los gráficos también. Muchas gracias. Listo, Andrés, muchas gracias. Y vamos con Karina Sánchez. ¿Sí? Ya está compartido. Ya, Karina, estamos viendo tu archivo. Ya. Correcto, sí, tenemos bastante, está bastante bien. Sí, muy bien. Gracias, Karina. Y pues Patricio. Ok. Listo, jóvenes. Bueno, aquí tenemos, has hecho el primer ejercicio, está bastante bien, muy bien. Y pues, bueno, vamos a quedar ahí. La siguiente clase va, como les digo, este fue un piloto de la participación. Desde la siguiente clase vamos ya a empezar a utilizar, pero así vamos a hacer la participación en clase. Primera hora, o vamos, a la primera hora yo resuelvo un ejercicio. La siguiente hora propongo un ejercicio. La primera media hora, digamos,
propongo, hago un ejercicio, lo resuelvo y la siguiente media hora todos tienen que ir paulatinamente presentando lo que hayan resuelto. ¿Sí? De esa forma vamos a ir, este era un piloto realmente de la utilización sobre todo de la participación en clase y pues lo hicimos bastante bien, ¿sí? Entonces un poco pues otra vez nos quedó corto el tiempo, pero les agradezco a todos por su participación y vamos a proceder a tomar la asistencia, por favor. ¿Sí? Entonces requiero que pues todos pongan atención en este momento y pues después de tomar la asistencia, si no nombré a alguien, necesito que pues esa persona me envíe un correo electrónico indicando si es que tuvo algún inconveniente con respecto a su matrícula para en la brevedad posible comunicarme con el coordinador y que él nos pueda solventar y sobre todo ya conste en los listados. ¿Sí? Entonces, por favor, vamos a tomar la asistencia. Ya les voy a indicar, me esperan un segundito, por favor, nada más. Solo estoy tratando de abrir los dos cursos. Aquí pues tenemos con ustedes 2 cursos y pues son bastantes. A ver, vamos con el paralelo A. Ok, vamos con el paralelo A. Van contestando presente, por favor. Tenemos a John Aguizaca. Sí, presente. Evelyn Arcos. Evelyn Arcos. Evelyn Arcos. Presente. Ok, muchas gracias. Marco Ayala. Presente. Edison Cacuango. Presente, Inge. Alex Chassi. Presente, Inge. Fabián Díaz. Presente, Inge. María Gallardo. Presente, Inge. Ángel Gualotuña. Presente, Inge. Stalin Lugmanía. Presente. Axel Maldonado. Presente, Inge. Johnson Narváez. Presente, Inge. Patricio Pugarín. Presente. Jonathan Revelo. Presente. Rubén Rivadeneira. Rubén Rivadeneira. Ok, no está Rubén Rivadeneira. Andrés Rodríguez. Presente. Karina Sánchez. Presente. Jonathan Santa Cruz. Presente. Patricio Tonato. Presente. Listo. Vamos con el siguiente curso, el paralelo B. Vinicio Guachamín. Presente. Eddie Logroño. Presente. David Neger. Presente. Cristian Quispe. Presente. Patricio Tipán. Presente. Listo. Por favor, si a alguien por alguna razón no le nombré, es porque no consta todavía en el listado, necesito que me envíe un correo electrónico indicándome cuál es su situación para poder tratar de agilizar y que conste en lista sobre todo y pues no tenga ningún inconveniente con la asistencia y de paso el correo electrónico que sirva como una evidencia de que asistió a clases, por favor. Entonces, les agradezco mucho por su presencia. Inge, una consulta. Claro que sí. La próxima semana es que a mí se me fue el internet y no pude responder a la lista. ¿Y eso cómo me puede ayudar? ¿Cuál es tu nombre? Chasimba, Kingo Alex. Envíame un correo ya para ver cómo se puede hacer. Ya, ¿Sí? ya, Inge, ya, gracias.
Ok, listo jóvenes, les agradezco mucho por su presencia, que tengan un buen fin de semana y vamos a tratar de ser más práctico. Espero que pues todo nos vaya bien en las siguientes clases y sobre todo sacar adelante este proceso. Les agradezco mucho, un buen fin de semana, nos vemos el siguiente sábado. Gracias, Hasta luego. ingeniero. Gracias, Inge. igual. Que pasen muy bien, gracias. Hasta la próxima. Gracias. Mambo.